Muy buenas, sean bienvenidos a un nuevo episodio en su podcast Sin Sesgos. Espero que estén teniendo un buen inicio de semana, que estén pasando por un buen ombligo de semana o que estén teniendo un glorioso fin de semana en el momento en que nos estén escuchando. Muchas gracias por estar presentes en este podcast. Lastimosamente no hemos podido subir contenido por diferencias de tiempos entre Alfredo y yo. Lastimosamente Alfredo no estará presente por aquí durante algunos episodios, sin embargo no estaré solo. Menos por este episodio me encuentro con un conocido. Llamémoslo Isaac. ¿Cómo te encuentras, Isaac? Triste. Ok. Bueno, la muerte de un compañero de juego, se puede decir. Bueno, compañero de juego suena muy feo, suena como que alguien que apuesta, pero pues no era así. No me parece, en 2016 sale la aplicación, lo que viene siendo Pokémon Go, y pues trata de que pues, vayas atrapando criaturas ficticias por el mundo real, ¿no? Obviamente te es más raro moviendo tu celular, pero pues la gente ya está pegada en un teléfono, o sea, digo, ya es como que medio normal eso. La cuestión está en que pues parte del juego va en hacer amigos, y pues conocer gente de tu localidad. En este caso, pues si tú sales en tu colonia, esto y lo otro, pues es muy probablemente que te hagas vecino de lo que viene siendo tus vecinos. Entonces, empezaron a surgir también algunas cosas como pequeñas comunidades que organizaban torneos, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo estoy dentro de una. Y el día de hoy se nos dijo que un compañero, un jugador, murió. Y fue como que triste pensar, digo, con un contexto de la pandemia. Digo, qué cruel y feo sería normalizar la muerte, pero también es como que pese a que a lo mejor en estos meses a lo mejor nos hemos enterado de mucha gente que ha tenido un deceso, no te acostumbras, y lo peor es esa clásica historia del gamer en donde le hace un buen amigo y le dice, mañana jugamos, y esa persona ya nunca se conectó. Por mi parte, pues había quedado con esa persona a hacer un intercambio. En la aplicación hay intercambios, lo que viene siendo con suerte, y resulta ser que pues ya no pude hacer dicho intercambio, pero no es eso lo que te entristece, es el hecho de pensar que no, ¿cómo se llama? Que pues, o sea, en ningún momento pensaste que le ibas a dejar de ver. Y es como que triste porque, digo, eso me hace darme cuenta que la pandemia no ha hecho que nos, ¿cómo se llama? Perdamos todo lo que había antes de esta misma. O sea, no nos ha cambiado en todos los aspectos, pero sí en algunos. Y es como que muy triste el hecho de no haberte, o sea, bueno, de simplemente nunca pensaste en que esa persona de plano nunca ibas a volver a poder hablar con ella, ni interactuar, ni nada. Triste. Sabes, similarmente me ha ocurrido con conocidos de hace años en videojuegos. Tengo un par de historias un tanto sublimes, como aquella del chileno que quería venir a México a matarme, pero no hay que meterse tanto en eso. Ok. Y Hay gente muy gente muy peligrosa loca. en internet. Sí, eso sí. Pero eso de que me mencionas que nos ha cambiado mucho la pandemia en algunas cosas, en otras no. Uh-huh. Vaya que sí. Y más que nada es como de que hay personas con las que hablaste antes de la pandemia y simplemente eso quedó atrás luego al tener la pandemia. Por ejemplo, antes de la pandemia tenía pareja, esta me terminó durante la pandemia. Conocidos que yo creía que eran grandes amistades, fieles amistades, al final terminaron siendo ese tipo de personas que quieren echarle la culpa de todo lo demás. Los demás. No era consciente de que hubiera ese tipo de personalidad en algunas personas, y quizás tú ya lo conocías. Dígase gente que cuando tú tienes una bronca con ellos, te quieren echar toda la culpa a ti. Muchas veces no puede ser que te echen la culpa directamente con actos que hayan ocurrido, sino que se basen en asuntos superficiales como que tú, por ejemplo, les reclamas con enojo, y ellos se justifican diciendo que tú eres un enojón. Como tú eres un enojón, lo que ellos hicieron
pierde valor en contraste con lo que tú estás haciendo y entonces ya se sienten absueltos. No sé si has conocido gente así. De hecho, me suena a lo que viene siendo como la clásica excusa tipo de, como, bueno, a lo mejor muchos chavos ahorita la dicen, ¿no? De que es como cuando te dicen, ay, te fui infiel porque es que tú no estabas presente. O, por ejemplo, es que yo hice esto porque tú eras muy así. Y dices como queriendo quitarle peso a lo que estas personas hicieron y si pueden volteártela y decirte que lo que tú estabas haciendo era más grave y por eso lo llevó a hacer cierta acción. Este, sí he conocido un poquito gente así, pero realmente, o sea, yo me alejé de las redes por no decir que, digamos, lo único que consumo es en teoría WhatsApp y con esto me quiero referir a que solo mando mensajes por WhatsApp por lo general. Más que nada porque a veces dices lo que la gente comparte es como muy superficial y solo nos crea como que esa mentalidad de que blanco y negro. No puedes estar, tienes que a fuerza siempre ser el blanco porque si estás ni siquiera en un tinte negro, sino que estás en un medio, un gris, estás mal. Y si también estás en un negro, también estás mal. A ti no te puede gustar el color azul si está mal visto. O a lo mejor eso era lo malo, que te gustara el color azul, ahora te tiene que gustar el color azul, porque es lo que está de moda. No puedes llevarle la contraria a algo, o no puedes criticar algo, no puedes tener medias tintas ahorita. Y eso es lo pesado, porque la gente se ha adaptado tanto a eso, a que tiene que ser completamente de un solo bando, y por lo tanto siempre tiene o siempre tiende a buscar la manera de ser como que la buena persona. ¿Me explico? Claro. Sabes, coincidimos en algo. Yo también dejé las redes sociales. Sí uso Facebook, pero lo suelo usar simplemente para mensajes. De hecho, cuando entro a la computadora y voy a Facebook, directamente abro Messenger. En ningún momento checo nada de las redes sociales. Es que como tú mencionas, hay mucho de eso, de querer hacer falsas dicotomías. Aparte, que sí, como mencionas, es superficial. Y bueno, a mí no me gusta andar viendo cuánto sacó de calificación esta persona, no me importa estar viendo qué consumió esa persona, no me importa ver si hoy no respetó las medidas de cuarentena. Mucho menos me importa que ellos, por alguna razón, la cantidad de seguidores que tienen, la cantidad de reacciones que tienen, lo conocidos que son, haga que intenten difundir su opinión en redes sociales como si fuera algo importante. Y eso es con lo que menos estoy de acuerdo. No me gusta las aires de grandeza que te generan las redes sociales. Aparte que, como menciono, se sienten muy valientes detrás de una pantalla. Porque es ese hecho el que hace que liberen quién son realmente. No sé si has visto que hay tantos movimientos un tanto controversiales en internet que, no sé, el mansplaining y que el body positive y todas esas cosas. No voy a ser un crítico acérrimo de todo eso, pero me gustaría notar que parte de lo que motiva a hacer todo ese tipo de movimientos es el hecho de la libertad que te genera estar en redes sociales. El hecho de que no hay nadie que te pueda poner un hasta aquí en todo lo que estás haciendo. Y en parte también me parece de gran manera un arma de doble filo. Del hecho de que eso hace que cualquier persona que tenga alguna carencia de su autoestima, por ejemplo, intente hacer ver como que la otra persona está mal y saca un movimiento en el que todos los que no fomentan su baja autoestima están mal. Ok. Entonces, Fíjate que, o sea, al menos yo, como lo veo, hay veces en las que, por ejemplo, siento que la gente no es que saque su verdadero ser en las redes, sino que realmente no te mides. Y ese es el punto. O sea, cuando agarras tu teléfono, sabes que pues lo vas a levantar, entonces usas una determinada fuerza. Pero si lo quisieras destrozar, vas a usar otra. En internet, siento que lo que piensas es dejar un comentario
y directamente no estás midiendo ni tus palabras ni esto o lo otro. Porque no lo estás diciendo, no lo dices, y como no lo dices, no lo piensas, no lo escuchas. Entonces, directamente lo escribiste y lo mandaste. Y eso creo que es un mal hábito, porque si de por sí tenemos gente que no piensa al hablar, es como que ahora imagínate al escribir algo. Y creo que esa es como la tendencia ahorita grande, porque no analizas a lo mejor tu idea antes de tratar de expresarla. Y empiezan a haber estos malos entendidos que luego empiezan a hacerse una enredadera porque otra persona dijo una idea similar y como que a cierta persona le gustó y directamente empieza a hacerse una bola que dices ya no la controlé, pero como yo fui el que dijo esta idea, pues me voy a subir en ella, y vamos a esparcirla porque pues estoy viendo que tiene relevancia, me gusta la atención. Sin embargo, realmente mi idea a lo que la están convirtiendo o lo que le están agregando ya se aleja demasiado a algo. Y es eso que te decía antes, o sea, no puedes tener medias tintas, eso es lo malo, porque es como decir, no lo sé, quiero consumir una película, no sé, la que sea, y puede haber una persona que diga, pues yo quiero ir a ver las tres. Entonces puede venir alguien y te dice, es que ver tres películas al hilo te puede hacer daño, por suponer algo. Y otra persona te puede decir de que, pues, si él quiere que lo haga. Y va a haber otra persona que dice, a lo mejor era un amigo uno los iba a acompañar para ver una sola película. El otro se le antojó ver las tres películas y tú puedes decir, pues yo a lo mejor te acompaño en dos. Las dos personas quieren que te pongas de un lado o de otro. O que las acompañes en las tres películas o que solo se vea una película en específico. Y eso es lo malo, porque a lo mejor la persona que dice dos dice, la neta, a lo mejor yo lo estoy haciendo por acompañar a mi amigo, no tanto porque quiera ver las dos películas, a lo mejor la primera sí la quiero ver, la segunda ya no. Y el problema es que ya por a lo mejor haber dicho que veías las dos películas, pues ya dices, bueno, veo las tres, pero realmente la idea es solo haber visto una o nada más haber acompañado a tus amigos y dices, y a lo mejor hasta ni siquiera hubieras visto la película si te decían que no se veía, que iban para otro lado. ¿Me explico? Explicas. Entonces, ahí es como que lo malo porque siento que esos movimientos empiezan de gente que encontró ideas que le gustaban y que quiso que esas como que tuvieran más exposición y las empezó a exponer. Y el otro problema, al menos de los medios, al menos un noticiero, que a veces mucha gente pues no los quiere, ¿verdad? Porque dices, a veces hablan de lo que les conviene. Por ejemplo, a mí la verdad, sinceramente, me parece ridículo que por ejemplo, los noticieros tengan una parte de espectáculos, porque dices, aunque es una noticia, y a algunos les puede importar que suceda con un cantante que puede ser un ícono en todo un país, dices, en mi vida cotidiana realmente no me interesa. A lo mejor me interesa saber una ley nueva que se haya aprobado, qué es lo que está pasando, pero siempre suelen traer lo que viene siendo un experto, alguien que tenga una educación, y al menos en las redes sociales han terminado por agarrar a una persona que haya dado 1000 ideas y que diga esto es lo que debe de ser, y a lo mejor la persona no tiene un estudio en esa rama o de lo que se está exponiendo. Entiendo. Todo lo que tiene que ver con el noticiero es muy divertido. El otro día estaba viendo Telediario y me encontré cómo estaban promoviendo una especie de challenge que consistía en decir, es imposible hablar mal de Arturo. Y vete a saber por qué es un gran reto hacer eso. Y de hecho notaba que la gente que hacía el reto ni podía hacerlo. Incluso los del noticiero tenían problemas para hacerlo. Decían, no, es que es muy difícil porque si dices estas letras muy rápido, como que tienes problema para decirlo y todo eso. Y pues, no manches. Y bueno, mucho de lo que yo decía acá de que liberan lo que son en verdad, sí, tienes razón, fue una forma muy sobrecomplicada de ver las cosas.
Y la forma en que lo planteas, sí, me parece que es totalmente válido. De hecho, mucho de lo que yo decía tenía mucho que ver con un poco de influencia que tenía por algo que estuve informándome en estos días. No sé si conozcas toda la disputa que hay de la conocida como reformada, que los protestantes y los católicos y todo eso. No, la verdad he estado ajeno a eso, aunque sí he visto que últimamente ha habido como que hay otra vez como si, no sé, siento que volvimos a los tiempos de Juárez donde él quería quitarle el poder a la iglesia y ahora es como que querérselo devolver, no sé, algo así. Bueno, pues haz de cuenta que por ahí de hace años, no te podría decir la Edad Media, pero por esas épocas, Ujú. digamos que la que reinaba, o que de cierta forma la única que era oficial, era la Iglesia Católica, y ellos tenían algunas prácticas que para algunos pueden ser un tanto controversiales, como las indulgencias y todo eso. Pues un miembro de esa iglesia, conocido como Martín Lutero, se puso en contra y quiso decirle, no, esta cosa que hacen está mal, está mal, está mal. Y ellos pues lo echaron por andar diciéndole esas cosas, como que vamos a tener a este vato diciéndonos todo eso. El vato pues siguió por su lado intentando como que rebatirlos, de que sacó que las 95 tesis sobre tales cosas de indulgencia y todo eso. Y eso fue lo que terminó provocando después lo que es conocido como Reforma Protestante. En sí lo que esto ha traído es que ahora no necesariamente estés fijo con la Iglesia Católica, que haya también que los luteranos, que los calvinistas, que los pentecostales, que los adventistas. Empezó a traer un montón de ramificaciones, porque ahí fue como de que el hombre ya se puede separar cuando quiere de la iglesia y empezar a hacer sus propias ideas. Y más o menos eso tiene que ver con el hecho de que tú tienes la libertad de hacer tu propia doctrina. Y ese fue un problema que ocurrió con Lutero, porque en un principio uno podría estar diciendo que él es un gran héroe de los que tienen la fe y son doblegados. Pero ocurre lo siguiente. Sí, podemos pensar que tuvo buenas intenciones. Tuvo errores, pero iba en buen plan. Pero empezó a moverle las cosas a su propia voluntad, como si quisiera hacer reformas, ideas bíblicas, teológicas, a su imagen y semejanza. No como que él siguiera los padres de la iglesia o que siguiera algún versículo. Él salía con que, no, que la salvación se da solo por fe. ¿Por qué? Porque lo dice la escritura. Pero cuando tú ves la escritura, te das cuenta que él cuando la tradujo, modificó un texto. Por ejemplo, el texto decía se da por fe, pero él lo modificó y puso se da solo por fe. Como de, ¿qué estás haciendo? O sea, estás contaminando esto con tus ideas con tal de seguir en tu rollo. Era porque él como que no te podría decir que tenía problemas de ansiedad, pero sí era como que al menos con su padre tenía una mala relación de forma que él nunca sabía complacerlo. Y de forma enfermiza llevó esa relación a su relación con Dios. Para no sentirse que no lo compensa, pum, pongo que solo necesito fe y ya no necesito compensar con nada. Por ese lado voy, de que como que ese tipo de movimientos, al menos lo que él pasaba, que tenía como que mucho eco, generó que empezara a poner todas sus ideas para hacer las cosas a su imagen y semejanza. Ok, ya te pillo. Fíjate que es algo medio lo que hablaba con mi hermana, de que cuando una persona empieza como que a esparcirte, digo, a lo mejor su idea, a veces no tiende a ser crítico. Y ese es el problema, porque por ejemplo, eh, a lo mejor él hablaba de su fe, digo, yo no soy muy religioso, pero luego es como que dices, no te criticas el hecho de decir, ¿quién eres tú para modificar, aunque sea unas palabras, de lo que se supone tanto alegas que Dios es, o de lo que tanto alegas que quieres y que adoras y que le debes tu fe y a lo mejor tu vida? Ese es como que el punto, porque luego no empiezas a ser crítico ni a considerar ciertos casos que es donde necesitan a veces esos tintes grises, no necesitan ni el blanco ni el negro, necesitan un tinte gris. Es como que para mucha gente a lo mejor la frase de el fin justifica los medios aplica y para otra gente dice no me aplica, no me importa si por ejemplo tuviéramos que sacrificar a un niño para salvar al mundo y otra persona te va a decir que sí y habría otra persona que a lo mejor te quisiera y te diría oye, lo tenemos que matar ahorita o lo podemos matar cuando tenga 70 años antes de que dé su último respiro y ya.
ya con eso, se salva el mundo. O sea, es como que dices, a lo mejor nadie piensa en terceras posibilidades y nada más como que te digo, quieres que esa posibilidad sea la única. Y sí, como dices, o sea, empiezas a contaminar y empiezas a poner todo lo que te conviene. Sin embargo, ya el movimiento pierde todo eso bueno que querías hacer. Sí, porque al menos yo, por ejemplo, si siguiera sus ideas me sentiría como un payaso, porque es como de que mis creencias se basaban en lo que alguien puso solo para sentirse bien. Fíjate que a lo mejor no tanto, o sea, ponle que dices, puedes decir que lo que se hizo, para lo que él puso para sentirse bien, pero luego es donde dices, a lo mejor algo que él diga me entra a la cabeza y digo, comparto, pero no todo lo comparto. Es chistoso, al menos yo en un país como este, sí he sido muy crítico porque luego es donde dices, a veces te quieren meter la religión hasta por las orejas cuando eres niño y tú no comprendes absolutamente nada. O sea, tú de niño quieres jugar, comer y se acabó. Y no tienes ni siquiera la idea de qué es la espiritualidad, no tienes ni siquiera un pensamiento, lo que es la muerte, y la muerte creo que es algo muy profundo cuando lo analizas. Y más cuando se habla de estas cosas. Y de alguna manera es como que dices, la Biblia te dice esto, pero tú no lo sigues. Y es eso. O sea, nunca nadie sigue por completo algo. Eh, yo creo y quiero pensar que un soldado no siempre sigue todas sus órdenes, un doctor no siempre sigue todos los procedimientos, todo es así. Y el que se apega más puede estar desempeñando un buen trabajo, como también si desempeñáramos a veces todo al pie de la letra, como van cambiando las cosas, yo creo que nunca podríamos terminar de adaptarnos. Entiendo, entiendo. De hecho, ese tema que mencionas de que se enseñen todas esas ideas desde pequeños, estoy totalmente de acuerdo contigo, porque aparte, si soy sincero, como yo lo veo, no se debe tomar como una verdad absoluta o algo por el estilo. Eso que es un despropósito que enseñen ese tipo de cosas desde pequeños. No porque yo diga, abajo la religión, eso los controla, sino porque, siendo sinceros, ¿de qué les sirve? Ellos están en edad para entender qué es el pecado, ellos están en edad para entender lo que es el arrepentimiento, lo que son los errores, lo que es por así decirlo, recibir una segunda oportunidad, como tú dices, lo que es la muerte. Están en edad para cuestionarse ese tipo de cosas, para saber ser consecuentes de lo que hacen, nada de eso. De hecho, una de esas tantas prácticas que hacen con la que menos estoy de acuerdo es con el hecho de que a un niño cuando nace lo bauticen. El bautizo representa como ese renacer espiritual dentro del cristianismo. ¿Qué renacer espiritual va a tener un bebé? No tiene nada de sentido. ¿Tú qué opinas? De hecho, no lo había pensado así. O sea, fíjate, la verdad es que yo tengo mi comunión, pero nunca la hice bien. Realmente, tipo, yo como para los 13 años empecé a no querer ir a la iglesia y dejé de ir a la iglesia. Ahorita que tengo 20, pues imagínate, o sea, tengo casi una década sin pisar una iglesia. Y no se me hace mal, pero nunca profundicé en ese tipo de situaciones como lo que viene siendo el bautizo. Y tienes razón, o sea, es donde dices, oye, o sea, Jesús y todos los demás se iban a bautizar a una edad grande y ahora nos bautizan con el nacimiento. Digo, ahorita se dice que, no, si no, se llevan las brujas se llevan a tu niño, ¿no? Pero luego es donde dices, ¿en base a qué o por qué? ¿De dónde salió esa historia? O sea, ¿qué hizo cómo Jesús evitó a las brujas 30 y tantos años? Este, y la gente que vivió antes de él, ¿qué onda? ¿Cómo le hizo? Y aparte, o sea, ¿en qué momento se mencionan las brujas en los escritos? Te paso los demonios, pero las brujas. Exacto. Y es curioso, hay muchas palabras. De hecho, una vez, eh,
ya ves, bueno, no sé si tú consumas mucho lo que viene siendo series japonesas, pero a mí me surgió la duda de dónde venía tanto algo que suelen recurrir, que es como que, oh, el rey demonio. Entonces dije, a ver, vamos a ver de dónde viene la palabra demonio o demás. Y me di cuenta que la palabra tiene más un origen griego y que más como que fueres un personaje que diera temor. Eh, bueno, si eras un personaje que digamos que era temor, pero no a un nivel que dijeras tú era algo que te iba a matar, sino que era una persona con un talento extraordinario. O sea, si tú eras una persona sumamente inteligente, te iban a catalogar de demonio o iban a usar esa palabra, pero no eras alguien particularmente desagradable. Si tú tuvieras una fuerza sorprendente, ibas a ser catalogado como un demonio. Entonces, estas variaciones y estos cambios en las palabras o estas connotaciones en específico que le da la religión, pues hacen que tú digas, ah, es que un demonio es algo malo, pero realmente se podría decir que es un mal uso del lenguaje. Y de hecho es como la palabra Satán. Su origen, si mal no recuerdo, es adversario. Pero un adversario se podría decir que es alguien que compite contigo, no es alguien malo. Eso último es interesante porque si lo llevamos al contexto bíblico, al menos lo de Satán tiene su sentido porque estamos hablando de que es la contraparte de Yahvé. Y Ujú. bueno, también tiene su nombre Lucifer, pero pues es mal usado porque no sé si te ha tocado conocer gente que se pone a decir de que esta persona es Satán y cosas así para referirse a que es mala y eso. Ajá, sí, sí, sí. O que Como tú es el mencionas, demonio. o como lo de demonio. Ujú. Sí, ahí también hay que explorar un poquito. No me he puesto a indagar, por ejemplo, el uso del lenguaje bíblico, porque de hecho hay algunas cosas que sí tienen unas diferencias en contraste a cómo las usamos diariamente. Porque, por ejemplo, la palabra ciencia, nosotros hoy en día como tal, nos viene a significar todo lo que use el método científico, esto es todo lo que se base en lo empírico. Sí, podemos hablar de lo teórico, pero es más que nada como un apoyo para intentar encontrar algo después. Pero eso ya es la historia de los físicos teóricos y ellos hasta quien les corresponde hablar de eso. Lo que nos corresponde es el uso de la palabra ciencia en las Sagradas Escrituras, por ejemplo. Ahí más que nada se usa para englobar la sabiduría del hombre, por ejemplo. Que por ejemplo, si nos vamos a los pasajes del Génesis, menciona el árbol de la ciencia del bien y el mal. El árbol que compete a los conocimientos que se tiene del bien y el mal. Y es un tanto interesante porque también podemos encontrar otros términos como primogénito. Ahí significan más como que diferencias de poder. Por ejemplo, Jesús sería el primogénito de Dios en cuestión de poder. Curioso, ¿no? Sí, fíjate que no había visto el uso de la palabra primogénito así. O sea, de hecho cuando la escuchas, lo que entiendes es como, ah, es que es el primero. No que me digas que sea el primero con esta facultad. O sea, que dices que sea el primero que tiene más poder. ¿Cómo te diré? O sea, ciertamente, o sea, te digo, es algo muy curioso y bueno, al menos creo que en nuestro país sí también es muy mal usado el lenguaje, no solo en muletillas, esto y lo otro, o inventarse palabras, sino simplemente que tendemos a no ir a los orígenes, o sea, de dicha palabra. O sea, de hecho es algo como que muy interesante de ver en que hay, por ejemplo, hay mucha gente que dice, es que para qué quiero saber historia, pero luego es eso, que te quedas como que con lo que se originó o con lo que hay ahorita, pero no sabes el contexto de, no sé, lo que viene siendo cómo se originó dicha palabra, dicha historia, o por qué se dice esto, por qué se dice el otro, y terminamos usando mal las palabras, terminamos creando como quien dice algo que pues no debería. O sea, si a esas vamos, a lo mejor la Biblia pudiera ser una religión, pero más que nada a lo mejor originalmente era una historia ficticia que nada más te quería enseñar
cosas morales. A lo mejor ni siquiera te quería vender la idea de un Dios como tal o que tú tuvieras que seguir a un Dios, pero a alguien le convenía que así fuera y eso hizo. De hecho, esa parte es un tanto interesante porque al menos yo no soy literalista bíblico. Yo lo planteo semejante a ti, historias acompañadas de enseñanzas. Pero bueno, ya hablar de si yo creo en el Dios bíblico y eso no nos corresponde aquí. Aparte, ya sabemos las controversias que se pueden generar cuando uno empieza a hablar de ese tipo de cosas. Sí. Y bueno, algo que puedo comentar muy interesante para iluminar este punto es que, por ejemplo, los escritos del Nuevo Testamento fueron hechos ya cuando existía la iglesia cristiana. Pero, de acuerdo con las culturas de esa época, como siguen más o menos todo lo que tiene que ver con los judíos, los conocimientos se solían dar oralmente. Pero surgió un hereje de la iglesia que sostenía que Jesús no existió. Entonces, les dice que se adelantaron los miembros de la iglesia para construir los evangelios, las epístolas y todo eso, para que fueran como una especie de texto en defensa de Jesús. Jesús haya existido, que Jesús sea divino, esa es otra cosa, pero era lo que ellos querían defender, que era su creencia. De hecho, si tú quieres agarrar los evangelios para decirme Jesús existió porque aquí dice, estaría siendo sesgado, que la intención de ese texto es que digas eso, que existe. Como que yo digo, nah, los que escuchan reggaetón son unos idiotas, y yo para defenderme escribo en el navegador artículos sobre que los que escuchan reggaetón son más idiotas. Que no, porque nada más estás buscando algo que te dé la razón, y siempre vas a encontrar medios que te la den. O te los vas a crear. Bien. Fíjate que, al menos en ese tema, hablando de religiones, no quiero insultar a ninguna, pero al menos en el catolicismo, no me quiero meter con las religiones occidentales, o sea, no quiero hablar de las que están del otro lado del charco, sino las que están de este lado, al menos en lo particular, que creo que son las que a veces hacemos muchos chistes, como las de los hermanos, ahí, o los testigos, vaya, ahí sí es donde empiezas a pensar de que, oye, ¿en qué momento la gente no ve sus orígenes? Yo, por ejemplo, estuve viendo más o menos los orígenes de los testigos y no recuerdo cuál hay otra, y me di cuenta que ambas eran, como quien dice, religiones que se fundaron en Estados Unidos prácticamente, y fue como de que, oye, pues esto no tiene ya una connotación. Cuando empieces a ver los líderes, cuando empieces a ver cómo se fundó todo, dices, como que pierde todo su significado. Y cuando a veces digo, está bien, no te convence la religión católica y analizo un poco la cristiana, entiendo por qué mucha gente también es cristiana, independientemente de si fuiste un drogadicto y te metiste tantas cosas y ni así viste a Dios, pero un día alguien se te acercó y te dijo, oye, necesitas encaminarte. Y es más que nada porque luego es donde dices, los orígenes que a veces tiene algo, es lo que te puede hacer como que decir, no quiero estar ahí. Pero también las buenas intenciones que esto puede tener, te puede decir como que, ¿sabes qué? Los orígenes fueron estos, pero vamos a cambiar esto otro. Entiendo. Es como lo que te menciono de Lutero. Uno sigue la enseñanza de que no, que en contraparte de los católicos que ocupan las obras y así, pero luego caes en que todo eso es porque simplemente era inseguridad de Lutero. Cuando estudias el origen es como que, ¿qué? Ándale. Bueno, Y no, es- o sea, bueno, no te escuchaba, perdón. De hecho, o sea, lo que al menos yo he visto es que es eso mismo luego también. O sea, podrías decir, yo no creo, pero luego es donde dices, no creo, pero ando aquí, a lo mejor dices, ando en una religión católica, esto, lo otro, apoyando a indigentes, apoyando esto porque me gusta o porque esto es bueno. O sea, dices, a lo mejor no creo en todo esto, pero
O sea, veo que la gente está actuando bien, veo que al menos todo aquí está sano, pues ¿por qué recriminar o decir que eso no existe? O ¿por qué molestar a la gente que sí cree? Sí, de hecho, o sea, también es un punto en el que estoy en contra con mucha gente que te encuentras en redes sociales. No sé si te ha pasado que cuando suben, por ejemplo, un video de una persona que se está recuperando de un accidente o que supera la drogadicción, siempre comenta alguien, gracias a Dios, y van cuatro o cinco imbéciles a poner, Dios no existe, eh, que lo hizo fue el doctor y esto, cuando simplemente no te están haciendo daño con su creencia. ¿Qué te afecta? Ellos no siguen las mismas ideas que tú. De hecho, o sea, creo que también hay cosas que dices, claro que es peligroso que se crean, o sea, dices, no es bonito pensar que a lo mejor comer pintura amarilla te hace bien, eso a lo mejor ponle que sí es peligroso, más si tiene plomo, este, pero hay otras cosas que es donde dices, pero si que crea en algo no le hace daño a la persona y tampoco a ti, o que propague esa idea, porque cuestionar eso, y más si esa persona le hace bien, es interesante porque es como cuando es como querer decirle a una persona, no te cases con esa persona porque tiene cierto pasado, y luego es donde dices, pero pues lo estás viendo muy bien, o sea, dicha persona, o sea, lo estás viendo feliz, ves que la otra persona podrá ser igual o podrá no ser igual, pero al menos a la persona que le estás diciendo, no te cases con X, está bien, está feliz. Entonces dices, ¿a ti qué te importa que ¿cómo se llama? Pese a todo eso, o sea, ¿por qué lo molestas? Exacto. Sí, hay muchas cosas con eso. También algo que podría mencionar muy semejante a eso, medio queriendo volver a la línea original, que era lo de las redes sociales. También, que bueno, estuvimos en ese marco ahorita también con lo de los comentarios de esa gente. Uh-huh. Los ateos, preferiría llamar misoteístas, pero cada quien. Bueno, nosotros que estudiamos en cierta prepa sabemos que hay diversas carreras. No sé si tú llegaste a ver cuando habían un montón de disputas con aquellos que eran deportistas. Ok, sí, un poquito. Recuerdo hace poco ver un video en el que decían, el que no brinque es AFD, el que no brinque es AFD, en uno de los eventos, y es como de, no manches. Mm, Bueno, entiendo que siempre va a haber como que rivalidades y competencias, pero de hecho yo con mi hermana hablo muchos de esos temas porque siento que al menos las redes le afectan más. Hoy es donde le digo a ella que algo que a mí yo detesto de lo que viene siendo la generación en específico, o sea, ya dígase millennials o lo que tú quieras, este, es que no eres coherente. O sea, no eres coherente con lo que predicas. Y a veces es como mucha gente ahorita a día de hoy le puedes decir algo como, es que a lo mejor mucha gente te va a decir, no puedes defender a un padre porque los padres son pedófilos, son esto, son el otro, y no voy a defender a ninguno. O sea, digo, yo ya dije que no creo en esta religión, o no tan así. Pero ahí es donde dices, bueno, ok, tú no crees, está bien, pero luego de pronto me dices, no, es que decir o usar ciertas palabras es ofensivo, y luego me puedes hacer algo como eso, de que el que no salte estar haciendo referencia a un Cristo que tenemos bastante, ¿no? Y luego es donde dices, predicas una cosa pero haces otra, o haces las dos cosas, lo mismo que dices que no sé hacer lo haces. Entonces, ¿en dónde está en tu cambio que tanto quieres? Digo, no, sé que no debes de estar como que 100% al margen, ponle que debes de tener ese momento de respiro, de que dices obviamente pues por diversión o demás, pero hay gente que no se lo va a tomar así o que no lo siente así. Sí.
Eso hay que tener mucho cuidado. Y luego más, como por ejemplo lo planteaste al principio, de que mucho del problema de las redes sociales no es tal como que en realidad seas una oveja, un lobo vestido de oveja y que muestras quién eres en verdad en las redes, sino que simplemente muchas de las veces te escribes sin pensar. Luego tú tienes a un lado a ese tipo de gente que tú crees que no es para tanto lo que dijiste, pero hay en la que te metiste. Ajá. Y suele pasar mucho en Twitter, por ejemplo. No, mira, por ejemplo, ahí te va un caso que yo tenía muy atorado, y que sí me gustaría tocarlo. No sé si recuerdas, en el caso de la cuando lo que viene siendo los guachicoleros, que querían, como quien dice, sacar o sustraer gasolina y eso terminó explotando. No sé si te acuerdas de ese caso. Sí, sí lo recuerdo. Muy bien. Bueno, algo que a mí me enojó mucho fue cómo llegaron a hacer memes con fotografías reales de los cuerpos calcinados o ya nada más los esqueletos y cómo esas imágenes por Facebook eran cualquier cosa, o sea, las veías en comentarios, esto, el otro. No era que me doliera ver eso, era que me frustraba, porque ya teníamos en ese momento muchas cosas que pedían respeto, pero es donde dije, ¿en qué momento no le tienes respeto al cuerpo de alguien, independientemente de lo que estaba haciendo, independientemente si fuera alguien que quería sustraer la gasolina, a lo mejor fue un niño mandado por sus padres, a lo mejor fue una persona que les dijo, no hagan esto porque puede pasar esto otro, muchas situaciones. Entonces, a mí es algo que me enojó bastante porque había gente que era como que decía de que se lo merecieron, o sea, ¿por qué voy a usar esto? Y es donde dices, bueno, entonces significa que porque a lo mejor fulanito mata a fulanito, tú puedes hacer lo mismo. O sea, tú puedes desquitarte porque se lo merecía. O sea, ¿quién te da el derecho o quién eres tú, pues, como para utilizar la imagen o demás de dicha persona? Y eso fue algo que, digo, fue como un wow, porque a día de hoy siento que si volviera a pasar, pese a todas estas cosas como del respeto, el mansplaining y todo ese tipo de cosas, se volvería a repetir. Y inclusive por personas que pues predican todo ese tipo de cosas. Similarmente recuerdo, no sé si conozcas o hayas conocido al pirata de Culiacán. Sí, 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 ¿Recuerdas el desastre que se hizo con su muerte? sí. Y sí mostraron lo peor de ellos. Al- Sin chistes y se justificaban en que pues él se estaba metiendo en problemas con los narcos y ese pues no manches. Yo en lo personal, de hecho hace poco me tocó escuchar una canción ahí de Valentín Elizalde y pues te toca de que alguien pregunta, ¿y esa persona de qué murió, cómo murió? Y es donde digo, es interesante porque en algunos estados del país se idolatran a estas figuras, estos personajes, pero luego es donde dices, a lo mejor estas personas sí hacen o ven por el lugar donde crecieron, porque digo, es muy raro no querer el lugar donde creciste, es muy raro, no digo que no, pero hay situaciones en las que sí, sí odias donde naciste. La cuestión está en que dices, ¿por qué mandar a matar a alguien? Entiendo que dices, me faltó el respeto, pero llega tanto, llega, llega un punto en el que dices, tienes gente armada, gente a tu disposición, y de verdad vas a molestarte en matar a fulanito de tal, porque esto o el otro. Y en ambos casos fue lo mismo, o sea, bueno, ponle que no tal cual, pero es donde dices, o sea, ¿por qué mandar a matar a una persona? Así, o sea, al menos una figura como los narcos, sí me hace cuestionarme de que, o sea, no sé, siento que hay gente que dice peores cosas que a lo mejor lo que dijo a lo mejor el pirata,
O luego es donde dices, Valentín en este caso, si mal no recuerdo, se negó a cantar en cierto lugar y ya. Es que con ese tipo de cosas hay que tener mucho cuidado porque aparte, o sea, por ejemplo, en la posición de ellos como figura pública, ¿en qué lío se pueden meter? Como un conocido. No voy a mencionar su nombre ni nada por cuidado de esa persona. Ujú. Una persona de la prepa que estaba muy interesada por la política y que estaba confrontando constantemente al gobernador cuando estábamos en la prepa. A mí me pareció muy peligroso porque pues no es que le eche flores al país ni nada. O digamos que no es como que lo más inteligente en tirarle bronca a un político en internet, por ejemplo. De hecho, ahora que lo mencionas, el gobernador yo también lo odio, el ex gobernador, el de ahorita todavía no me da razones suficientes, todavía no. Pero X, eso es otro tema. Y sí, o sea, sí, pone que hay que tener cuidado con esas cosas, pero es eso mismo, o sea, como que el dilema moral de decir, a lo mejor no pensaste lo que dijiste, pero luego también es como, imagínate si todas las personas que tuvieran poder, imagínate si, bueno, pues de hecho esto lo podríamos ver como un ejemplo del presidente chino, si me no recuerdo, que todo aquel que diga algo sobre él que sea malo se arresta. O sea, hubo un video muy famoso ahí de Dross que todo aquel que cuestiona como que al presidente chino o al gobierno chino en general, desaparecido, carnal. Y es como que dices en la torre. Porque, digo, al menos cuando veo ese tipo de cosas, me hace pensar en, a veces la gente necesita eso. Obviamente lo que hizo Facebook es estúpido, ¿no? No puedes decir negro y tú estás preguntando por un celular y ya te censuraron. Negra HP. Sí, haz de cuenta. O dices HP y también, sí, o sea, ahora ya no es solo por la palabra negro, pero te estás hablando de la marca, no estabas abreviando ninguna palabra o palabras. ¿Recuerdas cuando prohibían decir tortillera? Sí, o sea, y dices, chale, y dices, qué mal que mucha gente utilice este, pues ese tipo de oficios como una ofensa, porque pues luego es donde dices, bueno, imagínate que no existiera ninguna, como un mexicano, dices, bueno, y entonces, ¿cómo vas a consumir tortilla? Y creo que pasa en todo, o sea, choferes, o sea, si tú tienes una empresa, dices, ¿cómo van a llegar tus empleados? Dudo que les puedas pagar lo suficiente como para que todos tengan carro, ¿no? Hablando de... No sé si llegaste a ver un video en el que el Carlos Muñoz se burla de un mesero. Oh, sí. Qué coraje me dio con eso, porque, o sea, primer punto, exactamente lo que mencionas, son indispensables, o sea, de ley tiene que haber alguien, independientemente que del estudio y todo eso. Aparte, él estaba como que diciendo, él no está con nosotros porque no quiso juntar o eso. Y él ni siquiera sabe qué hace con su vida, qué problemas ha tenido en estos momentos, no sabe si apenas está iniciando. ¿Qué tal si él terminó una carrera y no tenía experiencia y ese fue el único trabajo que consiguió? ¿Qué tal si él está tomando ese trabajo, por así decirlo, de medio tiempo mientras estudia en otro momento? ¿Qué tal si por la misma pandemia él está teniendo problemas para conseguir empleo y eso fue lo único que pudo conseguir? ¿Qué tal si tiene muchas deudas y eso mismo no le permite juntar para estar en ese curso que él está vendiendo? Hay muchos factores ahí. No es nada más el que es pobre porque quieren. De hecho, fíjate que tengo un amigo muy aplicado, y yo en un momento, al menos cuando inicié a trabajar, empecé a quererme educar hasta cierto punto más financieramente.
o sea, gracias a que tengo una madre muy trabajadora, y que ha tenido diversos trabajos, yo ya sabía lo que era una Afore, lo que era el SAT, lo que era un seguro, etcétera. Entonces, me quise informar para saber lo que viene siendo, más que nada, por ejemplo, dije, si tengo que pagar un impuesto a la hora de también sacar una tarjeta, etcétera. Y di con un canal muy bueno de finanzas. Y empecé a como que a ver todo ese tipo de cosas y se las platiqué a este amigo. Y este amigo pues un día me sale con su Carlos Muñoz. Recuerdo que él me manda como un link para, supuestamente era como que un fondo de inversión que te daba tal rendimiento. Pero era como decirte, te voy a dar el doble de rendimiento, voy a duplicar tu dinero, sin embargo yo te voy a cobrar el 50% de lo que se genere. Entonces prácticamente era como decirte, pues o sea, lo inviertes, yo te voy a demostrar cómo lo dupliqué y te voy a quitar esa duplicación y nada más te voy a dejar con el dinero como quien dice que pusiste aquí. Y a lo mucho te iba a dar, creo que por cómo daban las cuentas y por cómo estaba dicho, no tengo la imagen, pero si la encuentro, un día te la paso, prácticamente te daba como un 5%. Entonces, gracias a que yo estuve informándome un tiempo, le digo, pues está bien gacho esto. Y ya me dice, ¿por qué? Pues ya le explico lo del 5% y me dice, y bueno, ¿y qué con eso? Y ya le digo, bueno, otros bancos te ofrecen cuentas bancarias que te dan ese mismo rendimiento. Y hay un organismo que te avala detrás y te dice, si en caso de que desaparezca el banco, yo voy y te regreso lo que te debían. Y es algo curioso porque mucha gente no está educada de manera financiera y a lo mejor no necesita un super ingreso para, para vivir bien, sino simplemente tener una buena educación financiera. Y no te digo que necesitas activos, esto, lo otro, sino simplemente conocer los beneficios quizás de aguantarse, ahorrar y pagar por un producto que quería y no sacarlo a crédito. Si quieres comprarte una bocina, no la saques a crédito. Junta y vas a lo mejor terminarte comprando algo más moderno en el momento en el que la completes. Y, y a lo mejor ya estaba de mejor calidad que lo que querías sacar en ese momento del crédito para cuando termines de pagarlo. Entonces, creo que sí es un gran problema y si él trata de exponer, al menos Carlos Muñoz, como diciéndonos, es que nos falta hambre, nos falta muchas cosas, pero sinceramente creo que nos falta más educación financiera para no caer con tipos como él. Totalmente de acuerdo. Por cierto, estoy totalmente de acuerdo con todos los puntos que mencionas. Como la frase de que pobre solo te va a enseñar a ser pobre, tómalo con mucho cuidado. O sea, no es la mentalidad como la del Rich Espinosa de que si mi profe no es millonario, entonces no puede ser mi profe, esas tonterías. O sea, me refiero a que como tú mencionas, en este caso, mucho de eso del es pobre debe englobar hasta cierto punto esa educación financiera. Y si tú buscas consejos de alguien que no tiene buena educación financiera, pues a qué llegas. Verifico que no estoy diciendo que todos los casos son así, porque estaría cayendo en ese mismo echaleganismo que tanto intento atacar. Pero menciono que hay un poco de eso por ahí. Aparte, también es sentido común, si tú quieres resultados, recibes consejo de quien tiene resultado, ¿no? Y también ese punto, ahora que estamos en me doy cuenta que ese es el gran problema que engloba a Carlos Muñoz. La gente que lo sigue es por toda la farándula que libera por ahí con su soy millonario, tengo este saco y esto, y la gente es como, él tiene los resultados, entonces con él debo ir, y recibe la estafa de tu vida. Sí, así es. Es simplemente, es como esa imagen, es esa superficialidad a la cual nos estamos acostumbrando gracias a las redes. Es como decir, um, nada más porque, inclusive lo podemos ver así como que en las series, ¿no? Que tú a lo mejor dices, es que este es el grupo de los fuertes, voy a ir con ellos para ganar, sobrevivir,
o los rudos o los peligrosos. Eso no te va a dar la victoria. No siempre es así. Siempre hay que discernir las cosas y tratar de, aunque sea, informarnos un poquito para no acabar mal. Totalmente de acuerdo. Muy bien. En otros puntos podríamos mencionar, me gustaría saber algunas otras cosas que hayas vivido, qué has hecho esta semana, qué tal todo en tu día a día. Bueno, esta semana la verdad no he hecho mucho. He tratado de despejarme porque haz de cuenta que mi último trabajo fue de atención al cliente y me di cuenta que sí tenemos a veces muchos problemas, porque sin embargo, aunque sabemos que la persona de atención al cliente tiene que resolvernos el problema, muchas de las veces no queremos leer las letras pequeñas, sabernos el proceso ni nada. Simplemente que cuando tenemos un problema queremos que nos lo solucionen ya. Pero muchas de las veces si hubieras leído un poquito, tú a lo mejor te hubieras evitado el problema. Y eso es como que lo interesante, porque al menos para mí, digo, antes respetaba a la gente de atención al cliente y si me tenía que quejar de algo, pues no lo insultaba, o sea, entendía que está sujeto a lo que le indica la persona o la empresa para la cual trabaja. Pero hay mucha gente que no entiende eso. ¿Alguna anécdota surrealista que tengas por ahí? Tengo, pero como todavía soy parte de dicha empresa, todavía no firmo mi baja, no puedo todavía, como quien dice, hablar de ella, de esas. Eh, pero la verdad lo que sí puedo decir es como de que sinceramente mis respetos para aquella persona que trabaja y aguanta en una atención a clientes, el aguantar eso y más también los consumidores que a lo mejor pueden estar molestos con una marca y no se van y se desquitan con una persona. La verdad es que creo que también como consejo es, si tú tienes una queja con una empresa, no ir enojado, no ir molesto y a lo mejor puedes ir, sí, todo lo que tú quieras, molesto y demás, pero no te desquites con la persona. Si tú eres amable con la persona y si le das a entender que sí estás molesto con la empresa o con X o Y razón, lo que te haya pasado, esa persona, al ser bien tratada y no sentirse abrumada porque o ponerse a la defensiva porque la estás casi agrediendo, es muy probable que sí quiera darte solución y capaz, si no te informaste, que te dé toda la información para que eso no te vuelva a suceder. Me recuerda a algo que me contó un conocido que trabaja en Teleperformance. Me dijo que llegó el caso de un cliente, tenía como 12 años teniendo un seguro. No se había dado cuenta. No manches. Me contó algo así de que cuando haces un préstamo, creo, Uh-huh. sucede que te dejan ahí también añadido un seguro. Yo creo fue que el vato fue distraído hasta más no poder y 2 años después se enteró de que le habían metido un seguro. Pues me imagino, de hecho, a veces, bueno, esto pasa, por ejemplo, cuando, por ejemplo, dejas un trabajo, no sé si ya te ha pasado, pero por lo general un trabajo te puede dar una tarjeta de nómina o una tarjeta en general para pagarte. Entonces resulta que a lo mejor tú cambias de trabajo, renuncias, lo que sea. Esa tarjeta se sacó a lo mejor con la facilidad de una empresa, pero siempre la cuenta pues está a tu nombre, tú eres dueño de dicha cuenta. Entonces a veces el banco ya te dice así como, oye, pues como ya no trabajas para fulanito de tal, te voy a cobrar una mensualidad. Y si no quieres que te cobre la mensualidad, necesitas cancelar la cuenta. Entonces, a veces son unos cobros bien pequeños y ni siquiera checas tu correo, a lo mejor no checas ni siquiera la aplicación del banco
y de pronto pues tenías un ahorro y te das cuenta que empieza a reducir, pero a lo mejor no mucho, a lo mejor reduces 60 pesos al mes, pero como no revisas tu aplicación y más o menos siempre andas como teniendo un estimado, pues no te vas a percatar. Ese es un problema, no informarte, no checar todo, no tener como que tu cuenta bien, como que tu cuenta para todo lo que necesites, trámites, SAT, banco, Afore, lo que sea, y tu cuenta pues para hacerte güey. Aguántame tantito. Va, va, va. Ya. Bueno, entonces sí siento que sí te puede pasar algo así de que 12 años sin, o sea, bueno, teniendo un seguro, pero también quiero pensar que el cobro que le están haciendo por mes era algo insignificante, quiero pensar. Esperemos. Ay, Dios mío, con ese tipo de cosas. Y luego deja tú, es divertido cuando ese tipo de gente se ponen agresivas con el que recibe las llamadas. Mi hermana también trabaja en algo así, en un banco, creo. Le recibe un montón de llamadas y al principio era de que se sentía como que muy agobiada por cómo la gente se ponía a hacerse la bronca a ella cuando su bronca no es con ellos. Pero pues ese detalle, el conocer cómo lo vive ella, me hace empatizar un poco más con los que atienden. Porque uno también, por ejemplo, cuando se le va el internet, se agarra acá a hablarle mal al de Telmex. Cuando pues, es una persona como cualquiera y también esa persona cuando recibe la llamada se agobia y muchas veces él no tiene la bronca de que tenga compañeros técnicos negligentes. Ajá, o inclusive a veces es como simplemente puedes pensar, o bueno, cuando tú tienes conocimiento en la materia, de pronto dices, oye, no sé, eres un electricista, por poner un ejemplo, y dices, ayer hubo una tormenta, a lo mejor la tormenta no despegó el cable, pero se vino una ráfaga de viento y terminó de despegar el cable. Entonces, tú a lo mejor cliente dices, a lo mejor me falló un poquito la luz en la tormenta, pero pues todo bien. Y de pronto se te fue la luz, ya cuando ya había pasado y 2 horas, 3 horas después o al día siguiente, y dices, ay, ¿por qué se les va esto? Y que no sé qué. Y no tratas de pensar que a lo mejor el problema que tienes ahorita fue causa de de lo que sucedió ayer y que no es culpa quizás ni de la empresa, no es culpa tuya, no es culpa de un técnico, de nadie, simplemente pasó. Entonces, si esas situaciones están muy gachas porque es como eso que hablamos al mero principio, de que a fuerza tienes que buscar un culpable y ese culpable no puede ser tú y a fuerza tiene que ser X persona. No puede haber algo aparte y decir, ah, pues es que no hay culpable. O sea, nadie tuvo la culpa. Fue una situación que se dio y ya. Sí, ese es un gran problema, porque también la gente tiene ese detalle. No te voy a decir que es culpa de las redes sociales, como intento ver siempre como ese enemigo a par de todo. Pero mucha gente tiene ese problema que siempre intentan culpar a alguien, o sea, no es como de que pasó, ya que podemos hacer, la vida sigue, siempre este es culpable y eso me es confortante. Y ese es el problema, quiero pensar que tú puedas culpar a alguien que te libra de toda esa carga a ti es muy confortante. No importa quién puedas culpar. Los de derecha culpan al marxismo cultural, por ejemplo, y eso ya es muy surrealista porque el marxismo cultural no existe. Ok, sí, eso sí está extraño. De hecho, es donde dices, ¿en qué momento lo que hizo Carlos Marx fue como de ser algo para los trabajadores terminó siendo absolutamente aplicable en todo? Es como de que el marxismo cultural, más que existir, es como si fuera ese agente que sirve para culpar de todo a la gente que odia a Marx sin haberlo leído. Ujú. No La, sé. la derecha es muy Ujú. sublime. De hecho, inclusive me disgusta mucho ese término de derecha, izquierda.
Luego existe que en algunos lados la ultraderecha, la ultraizquierda, este, es feo ver que las ideas entran de por medio y cómo satanizan a una posición o esto o el otro. Y la verdad es como que creo que necesitamos un poquito de todo. O sea, creo que el problema que hemos tenido es que siempre hemos visto que todo es de un color y hay gente que pues dices, la verdad es que no. O sea, dices el arco iris es de varios tonos. Dices, ese amarillo no es un solo amarillo. O sea, a lo mejor para hacer un dibujo, pues sí. Pero realmente cuando lo vemos unas tonalidades diferentes. Entonces, es como que, al menos para mí, dices, creo que en la política no debe de existir una sola posición, pero tampoco dos nada más. O sea, sí me gustaría que hubiera más medias tintas ahí. Un espectro. Sí, porque somos muchos y tenemos muchos problemas muy distintos cada quien. Y de hecho, sí, aparte que, por ejemplo, si nos metemos dentro de economía, es como que un sinsentido que seas o pura izquierda o pura derecha, o puro capitalismo o puro comunismo, porque, por ejemplo, el comunismo, no quiero meterme con esa gente, solo voy a comentar que sí, permite mantener riquezas, pero generarlas, no. Es como que a ti tu familia te da una despensa y crees que con eso vas a sobrevivir toda tu vida, tienes que producir más alimentos, tienes que conseguir más cosas, tienes que conseguir otro medio. Y es por eso que es bueno que se tomen también prácticas capitalistas. Igual el capitalismo, ¿de qué le sirve tener y tener si siguen esta analogía, todo se lo comen en la semana? Bueno, tomar las prácticas que te permiten mantener riquezas. Si no, lo podemos llevar también con otras cosas. Este podcast, casi todo el podcast, nos ha hecho ver que realmente el problema que siempre vamos a tener es ese de o blanco o negro. Sí, de hecho, creo que sinceramente al ser humano a veces también le hace falta decir cuándo parar. O sea, cuándo es cuando tienes suficiente. Dices, no sé, y a mí me gustaría preguntarles como que a las personas más millonarias del mundo, ¿ustedes querían ser las personas más millonarias del mundo? Sinceramente, a mí, por ejemplo, yo cuando me han preguntado como que quieres ser, pues yo dices, yo la verdad solo quiero una vida tranquila, una casita y se acabó. Estabilidad económica y ya. No quiero ser rico, no quiero ser millonario. ¿De qué me sirve? ¿Para qué? Entonces, creo que mucha gente, su sueño es eso. Y dices, ¿de qué te sirve? Y volvemos con lo mismo, o sea, lo que dices del comunismo y demás. ¿Para qué? ¿Para qué quieres a lo mejor generar tanto? Bueno, en este caso el capitalismo. Si a lo mejor, no sé, ¿para qué quieres tener tanto dinero y comprarte tanta comida si no te lo vas a acabar? Eh, las, la gente que compró rollo a diestra y siniestra en la mitad de la pandemia, si ya no encuentras rollo, pues no sé, haces tus necesidades y te bañas, qué sé yo. Igual es rollo, o sea, no es como que dices no te vas a morir. En caso de que dices por qué no compraron comida, eso es lo interesante, ¿sabes? La gente actúa de maneras misteriosas, de maneras muy, muy misteriosas. México mágico. En general otros países. Y sí, de hecho, Hablando de México mágico. No de, sé si has notado uh-huh. que México es el país donde más hay apariciones de brujas, exorcismos, demonios. No sé si es porque somos muy ignorantes o algo tiene este sitio. Sinceramente yo creo que esto se debe a situaciones pues donde nos falta un poquito, ¿cómo se llama? Los antecedentes históricos y o sea, conocerlos. No digo que nosotros en particular, pero es donde dices, por ejemplo, lo que viene siendo la Iglesia Católica, todo lo que no fuera de su religión,
era prácticamente o demonio o pues lo adaptaron para meterlo a su religión. O sea, la práctica de la Navidad, de dar regalos y todo eso, no era Navidad en sí. Eso en un pueblito estaba chido, era una festividad pagana y como a todo el mundo le gustaba recibir regalos, pues lo adaptaron y ahora todo el mundo da regalos. Pero, al menos es donde dices, siento yo que al menos al tener tantas culturas indígenas y tantas, se podría decir al menos yo, mitologías, es donde dices, yo creo que siempre va a haber como que esas confusiones, porque luego es donde dices, a ti te ilustran y te dicen, no, es que Diosito esto, y si no es Diosito, esto ya es obra del mal. Entonces, yo creo que la verdad por eso tenemos tantas apariciones de brujas y demás, porque creo que hay muchos lugares en donde se quedaron con esas ideas, ese rezago de información, de, de querer educarse, inclusive hasta en sus propias religiones o en su propia historia. Entiendo. Estoy muy de acuerdo contigo. Y de hecho ese punto que mencionas de la Navidad, estoy de acuerdo. Que hasta donde vi, por ejemplo, no existe nada ni versículos donde se mencione que Jesús nació en esa época. ¿Sabes qué pasó? Uh-huh. Como tal, no que fue en esa época. Eso sí es un añadido. Y de hecho, muchas veces es un hombre de paja que utilizan para intentar atacarlo, comparándolo, no sé, con Vishnu, Mitra y todo eso, cuando realmente esos son datos que se inventan externamente. Fíjate que al menos a donde yo he visto es que luego también tenemos otro problema y es lo del calendario. ¿Sabes? Aparte. O sea que es como que dices, no es que haya nacido en esa fecha, pero luego mueven el de y siento que la iglesia pues ha adaptado todo, ¿no? ¿Para qué? Pues para que no haya tantos agujeros de guión, pero siempre los va a haber. Esas diferencias. Uh-huh. Como te digo, o sea, eran textos que se hacían en defensa. Como de que estás tomando testimonios de acá y de acá y de acá. Dan la razón. Que también hay otros que dicen otra cosa y así. De hecho. Pero son otras historias. Ahorita no vamos a criticar a los detractores ni a los que están a favor. Aquí somos imparciales en estos momentos. Ya después de todo lo que hemos dicho, que sentimos que si soltamos algo más nos linchan. No, yo en lo personal es donde digo, creo que ese es como el punto, entender que simplemente es como, es mi creencia y si tú crees esto, pues y adelante, o sea, es como que, pues, y mientras te haga bien, pues que mejor. Eso creo que es lo que también deberíamos de practicar, no intentar imponer nada, o sea, digo, es como los testigos, si al testigo le hace bien y él quiere ir a propagar su religión, qué bueno, pero no imponerla y eso es lo que está bien, o sea que no la imponen. Entonces, creo que eso también debe ser con todo lo que pensamos y con todos los movimientos políticos, no imponer algo. Podemos exigir muchas cosas porque pues las necesitamos, porque si nos hace falta, porque esto, porque lo otro. Pero creo que nunca debemos de decir que esto es lo correcto. La historia también nos ha dicho, y más que nada también la ciencia, que a veces hacíamos cosas que pues, estaban chidas y de pronto nos damos cuenta que esas cosas hacen daño. O sea, la pintura con plomo, hasta donde sé, era muy buena esa pintura. El problema es que es tóxica para los humanos. Entonces, tú dices, es la mejor pintura del mundo. Pero luego resulta que realmente te hace daño. O sea, tienes que reemplazar eso. Y tienes que quitar esa idea. Entonces, creo que vender algo como que esto es lo totalmente correcto es el problema. Totalmente de acuerdo, joven. Y justo que mencionas lo de la ciencia,
Ay, cómo tenía ganas de hablar de este tema, pero decía, si estoy solo se nota un tanto aburrido. He estado estudiando mucho el razonamiento inductivo, que pues, para que te des una idea, el razonamiento inductivo es lo que hace que tú, por ejemplo, digas, lunes salió el sol, el martes salió el sol, el miércoles salió el sol, entonces voy a concluir que el jueves salió el sol. Si te checas, aquí pueden haber un par de controversias. Que por ejemplo, si yo te cambio salió el sol a decir a las 6 se hizo de noche, puede pasar que el jueves en la madrugada cambiamos el horario y ahora el sol no se va a las 6. Si te checas, es como que estos razonamientos no siempre te jalan, no son certezas lógicas. Bien puede pasar que mañana pase algo diferente. Como decir, lunes, martes, miércoles, viernes, el universo se expandía. Pero ¿qué tal si el sábado, domingo se deja de expandir? Es el problema, no tanto problema, puede haber dentro del método científico por basarse en razonamientos inductivos. Pero es que el detalle es que la ciencia no pretende hablarte de verdades absolutas, como algunos intentan pretender, por ejemplo, estos que te digo, que van en contra de ciertas creencias. Ellos están apelando a algo que simplemente no ocurre. La ciencia nunca te habla de verdades absolutas. Teoría sí, puede ser eso que tú ves como que hasta ahorita no ha sido falsificado, por así decirlo, o sea, que no te han mostrado que es erróneo, pero que sabemos que bien podemos mañana encontrar un dato que te diga que es erróneo. De hecho, eso es divertido porque hasta donde yo sé, hasta donde yo pienso, dentro de la ciencia, lo único que podemos estar seguros es de lo que es falso. Es como un caso de un juez. Cuando tú tienes acá al acusado y no tienes la información que te diga que es culpable, no es que digas que es inocente, sino que no tienes las pruebas suficientes para decirlo. Como de que es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Más o menos pasa acá con estas ideas. Ok, me parece muy interesante todo lo que me estás comentando. De hecho, me hiciste recordar algo. Yo a veces le decía a una persona, ahí es donde entra la ansiedad, de que dices, estamos usando promedios. A veces siempre es como dicen, usamos un promedio. Es como cuando te dicen, hazme un cálculo con pi, pero en vez de usar como tal pi, usas 3.1416 por redondeo. Y luego es donde dices, redondeas tanto las cosas que llega un punto en el que dices, esto va a funcionar como lo tenía planeado. Es como pensar en que hay tantos márgenes posibles de error gracias a esos redondeos y a veces te surge esa duda de decir, no estaré cometiendo un error al no usar las cifras concretas. Eso me trae sublimes recuerdos de cuando tenía el laboratorio de física, de cómo checábamos lo de las medidas de error, de que cuando tú tenías acá tales datos con cierto error, cuando calculabas el volumen, cuando calculabas el área, tenías una fórmula para sacar el respectivo error. Sí, era un horror tener ese tipo de detalles. No me quiero ni imaginar cómo es el día a día para un físico con todo eso. Ándale, entonces el que tú me digas como que la ciencia no te quiere hablar de una verdad absoluta, digo, creo que ahí está como que es esa situación, ¿no? De que, por ejemplo, en las universidades, ¿verdad? Pues te dicen, pues redondea, pues haz esto. O sea, tengo entendido y quiero pensar que cuando hacen un viaje espacial, ahí no se toman la ligereza de redondear. Aunque No, tengo entendido que a lo mejor ellos sí usan como fácil unas 8 cifras, pero después del punto, una cosa así. Pero nada más. pues sí, aparte que realmente siempre vas a estar tratando con errores. Y eso lo digo por acá, un curso que llevé de estadística este semestre. Ok, vimos que, por ejemplo, o sea, en la práctica, tú puedes tener, por ejemplo, 800 datos con los que tú quieres sacar una inferencia. Pues es todo un problemón hacer el cálculo con 800 datos. Entonces tú puedes tomar muestras de, no sé, 400 datos, 100 datos de buena forma. Pero el detalle es que el hecho de tomar muestras siempre hará que exista un error. Puedes usar ciertos métodos para intentar conseguir estimaciones buenas sabiendo que siempre va a existir un error.
Y sí, también tiene relación con lo que mencionas. Hay muchos factores ahí por lo que no podríamos tener un dato real. Es el problema. Y creo que a veces es, de hecho, ya que hablamos de eso, de tener un dato real, y que hablamos de lo que viene siendo los clientes, es curioso porque hay veces en que la gente quiere que tú lo que tengas tú exacto, quiere que tú todo tengas como la certeza, quiere que seas un Dios omnipotente, que tenga todo bajo control y no le haces, y como que se olvidan de que eres un simple humano y a veces no tienes ni idea de cómo funcionan las cosas y crees que por alguna extraña razón todo a veces eso ya tiene una certeza del 100%. O sea, te olvidas como que de esas variaciones, de esos redondeos. La gente a veces siento que, que como quien dice sale de su cabeza y te digo, y hace su exageración, su reclamo, su esto y su el otro, como si alguien fuera un dios. O sea, muchas de las veces un político usa unas palabras más que nada pues, para ganar el voto, pero siempre tenemos que recordar que alguien que esté a nuestro servicio, entre comillas, o de manera cierta, no va a poder cumplir al 100% todo lo que queremos que haga, ni lo que nos dice que va a hacer. Y sí, una bronca con esos asuntos. Sí. Bueno, creo que ya nos extendimos bastante con este podcast. Me ha gustado conversar contigo. A ver si podemos grabar otro episodio en otro momento. Han disfrutado el podcast y espero que sigan con nosotros. ¿Algo que tengas que decir al final? Pues muchas gracias nada más por haberme invitado, jeje. Recuerden que no tenemos la verdad absoluta. Más en este video, porque tratamos demasiados puntos y no sé si hayan notado que hayan diversos momentos en los que no teníamos la misma idea y estábamos como que contrastándonos con esto y ten esto. Y es que eso siempre va a ocurrir, no necesariamente vamos a estar en la misma posición. Como diría Albert Einstein, tómate con mucho cuidado que lo haya dicho Albert Einstein, porque él le añade muchas cosas. Si algo como que una velada en la que todos están de acuerdo es una velada perdida. Similarmente acá, si tú estás contra de una idea que yo tengo, si no estás de acuerdo conmigo, enhorabuena, tienes pensamiento crítico. Bien. Hasta la próxima.